Hechos capítulo 5, versículos 12 al 42, y esto es lo que dice la palabra de nuestro Señor. Por mano de los apóstoles se realizaban muchas señales y prodigios entre el pueblo, y acostumbraban a estar todos de común acuerdo en el pórtico de Salomón. Pero ninguno de los demás se atrevía a juntarse con ellos. Sin embargo, el pueblo los tenía en gran estima. Y más creyentes en el Señor, multitud de hombres y de mujeres se añadían constantemente al número de ellos, a tal punto que aún sacaban a los enfermos a las calles y los tendían en los lechos y camillas, para que al pasar Pedro siquiera su sombra cayera sobre alguno de ellos. También la gente de las ciudades en los alrededores de Jerusalén acudía trayendo enfermos y atormentados por espíritus inmundos, y todos eran sanados. Pero levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, es decir, la secta de los saduceos, se llenaron de celo. Entonces echaron mano a los apóstoles y los pusieron en una cárcel pública. Pero durante la noche, un ángel del Señor abrió las puertas de la cárcel y sacándolos les dijo: vayan, preséntense en el templo y hablen al pueblo todo el mensaje de esta vida. Habiendo oído esto, al amanecer entraron en el templo y enseñaban. Cuando llegaron el sumo sacerdote y los que estaban con él, convocaron al concilio, es decir, a todo el senado de los israelitas, y mandaron traer de la cárcel a los apóstoles. Pero los guardias que fueron no los encontraron en la cárcel. Volvieron pues y les informaron: encontramos la cárcel cerrada con toda seguridad y los guardias de pie en las puertas, pero cuando abrimos a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el capitán de la guardia del templo y los principales sacerdotes se quedaron muy perplejos a causa de ellas, pensando en qué terminaría aquello. Pero alguien se presentó y les informó: miren, los hombres que pusieron en la cárcel están en el templo enseñando al pueblo. Entonces el capitán fue con los guardias y los trajo sin violencia, porque temían al pueblo, no fuera que los apedrearan. Cuando los trajeron, los pusieron ante el concilio, y el sumo sacerdote los interrogó. Les dimos órdenes estrictas de no continuar enseñando en este nombre, y han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas y quieren traer sobre nosotros la sangre de este hombre. Pero Pedro y los apóstoles respondieron: debemos obedecer a Dios en vez de obedecer a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien ustedes mataron y colgaron en una cruz. A él Dios lo exaltó a su diestra como príncipe y salvador, para dar arrepentimiento a Israel y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual Dios ha dado a los que le obedecen. Cuando ellos oyeron esto, se sintieron profundamente ofendidos y querían matarlos. Pero cierto fariseo llamado Gamaliel, maestro de la ley, respetado por todo el pueblo, se levantó en el concilio y ordenó que sacaran fuera a los apóstoles por un momento. Entonces les dijo: hombres de Israel, tengan cuidado de lo que van a hacer con estos hombres. Porque hace algún tiempo Teudas se levantó pretendiendo ser alguien, y un grupo de como de 400 hombres se unió a él, y fue muerto, y todos los que le seguían fueron dispersos y reducidos a nada. Después de él se levantó Judas de Galilea en los días del censo, y llevó mucha gente tras sí. Él también pereció, y todos los que le seguían se dispersaron. Por tanto, en este caso les digo que no tengan nada que ver con estos hombres y déjenlos en paz. Porque si este plan o acción es de los hombres, perecerá. Pero si es de Dios, no podrán destruirlos, no sea que se hallen luchando contra Dios. Ellos aceptaron su consejo, y después de llamar a los apóstoles, los azotaron y les ordenaron que no hablaran más en el nombre de Jesús, y los soltaron. Los apóstoles pues salieron de la presencia del concilio regocijándose de que hubieran sido considerados dignos de sufrir afrenta por su nombre.
Y todos los días, en el templo y de casa en casa, no cesaban de enseñar y proclamar el evangelio de Jesús como el Cristo. El Señor bendiga su palabra. ¿Alguien aquí tiene diamantes? ¿No? ¿O han tenido algún diamante? Entonces le dicen, no, el que tenga un diamante es porque, mejor dicho, que me lleve de paseo, ¿cierto? Bueno, entre todos los materiales que existen, o se tiene razón, el más duro y que es prácticamente indestructible es el diamante. Aunque por ahí descubrieron uno que vino por allá de un meteorito. Pero el más afamado, el más conocido y que es prácticamente indestructible, ese mineral natural es el diamante. Y la pregunta es, ¿por qué ese mineral es tan duro? Bueno, tiene una estructura atómica de carbono prácticamente única, que lo convierte en el material natural más fuerte. Y eso que hay materiales de estructura atómica similar, pero el diamante supera todas, haciéndolo un material que difícilmente se puede rayar o dañar. Y por eso el diamante es tan codiciado en la joyería, pero también muy apreciado en la industria, ya que ha sido puesto a prueba en condiciones extremas de corte y de pulido de otros materiales. Y precisamente un buen indicador de si un material es lo que es el comportamiento luego de ser sometido a condiciones extremas que van a probar, en este caso, su estructura atómica. El diamante parece resistirlo todo en cuanto a su dureza. Es difícil de destruir, prácticamente imposible. Y este mineral natural me llevaba a pensar en el evangelio de Jesucristo, porque parece prácticamente indestructible. Han pasado siglos y hasta milenios y el evangelio sigue existiendo. Y eso significa una cosa: significa que la predicación del evangelio prevalecerá. Y ese es el mensaje que quiero que se lleven, mis hermanos. El evangelio de Jesucristo, la predicación de ese evangelio prevalecerá. Y la pregunta es, ¿por qué el evangelio parece tan difícil de destruir? ¿Cuál es la estructura del evangelio para que sea indestructible? ¿De dónde viene y por qué al ser sometido a las más extremas pruebas sigue existiendo? Y este texto nos va a ayudar a responder estas preguntas. ¿Bien? Nos va a ayudar a responder por qué realmente el evangelio continúa y nos lleva a la conclusión de que la predicación del evangelio prevalecerá. Y mi intención, hermanos, es que cuando usted salga a este lugar y ahorita vaya a almorzar con hermanos o esta tarde a compartir con alguien y le pregunten ¿cuál es el mensaje del sermón?, usted pueda decir con toda seguridad que el evangelio, ¿cierto?, va a prevalecer, que la predicación de ese evangelio va a prevalecer. ¿Y por qué? Bueno, porque quiero presentar este texto a la luz de un único punto. ¿Listo? Este sermón tiene un único punto. Y adivinen cuál es ese punto. Que la predicación del evangelio prevalecerá. Bien. Así que lo que quiero hacer es explicarles cómo funciona este texto, qué es lo que está sucediendo, para que luego podamos ver unas implicaciones para nosotros. Bien. Entonces, la idea es clara y el mensaje es evidente. La predicación del evangelio prevalecerá. Bien. Ahora, pongamos los ojos en el texto. Quizá lo pudieron notar. Y es que el texto tiene una progresión literaria que va de menos a más. Y eso no significa que lo primero no sea importante. Todo en el texto es importante.
todo allí es importante, pero la parte final de este texto es climática y decisiva. Bien, entonces de los versículos 12 al 16, el texto nos está describiendo que algo está pasando en Jerusalén. ¿Sí? ¿Qué es lo que está pasando en Jerusalén? Algo está pasando. Y que de hecho no es ajeno solo a este texto, sino a textos anteriores. ¿Qué es lo que está pasando? Versículo 12. Por mano de los apóstoles se realizaban muchas señales y prodigios entre el pueblo, y acostumbraban a estar todos de común acuerdo en el pórtico de Salomón. Pero ninguno de los demás se atrevía a juntarse con ellos, sin embargo el pueblo los tenía en gran estima. Y más creyentes en el Señor, multitud de hombres y de mujeres se añadían constantemente al número de ellos, a tal punto que aún sacaban a los enfermos a las calles y los tenían en los lechos, o los tendían en los lechos y camillas, para que al pasar Pedro siquiera su sombra cayera sobre alguno de ellos. También la gente de las ciudades en los alrededores de Jerusalén acudía trayendo enfermos y atormentados por espíritus inmundos, y todos eran sanados. Entonces, ¿qué vemos ahí en esa porción del texto? Bueno, vemos a una iglesia que definitivamente tiene un liderazgo sólido, ¿sí? Un liderazgo sólido. Unos apóstoles, ¿cierto? Bien dispuestos a predicar el evangelio, a guiar a todas esas personas que se estaban añadiendo al evangelio. Pero lo interesante es que todas esas personas que se añadían tenían muchas maneras de pensar distintas. ¿Sí? ¿Todos pensaban cosas distintas? Todos se quedaron como dudando. ¿Están conmigo? Es una iglesia que tiene la misma manera de pensar. Bien. Es una misma manera. Dice el texto que todos estaban de común acuerdo. Y recuerden que hasta aquí aparentemente hay 5,000 personas y todas estaban de acuerdo. Qué interesante. ¿Qué vemos allí? Una iglesia creciente, ¿cierto? Una iglesia que está impactando positivamente su entorno, porque en Jerusalén los tenían en gran estima. Los tenían en gran estima. Y por supuesto, no faltan los que se oponían, y ya vamos a hablar de eso. Pero el pueblo los tenía en gran estima. Y las señales y los milagros eran evidencia de que el evangelio estaba siendo predicado y el Espíritu Santo estaba confirmándolo con poder de salvación. Los apóstoles no sanan porque sí, no hacen exorcismos porque sí, sino porque se estaba confirmando el poder de salvación por el evangelio. Y entonces, ante la actividad positiva de la iglesia, hay una parte fuera de la iglesia que es reactiva, pero que reacciona positiva o negativamente. Negativamente. Y aquí es donde vemos la progresión del texto. Algo está pasando en Jerusalén, ¿cierto? Algo maravilloso, algo positivo, algo glorioso, pero hay reacciones. Y esas reacciones son negativas. Versículo 17. Pero levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, es decir, la secta de los saduceos, se llenaron de celo. Algo está predicando y haciendo la iglesia que produce celos. Produce celos. Y desde ya llama la atención que la iglesia, hermanos, si esto de verdad, si somos conscientes de lo que hemos leído y estudiado hasta aquí, llama muchísimo la atención que la iglesia, siendo una comunidad relativamente nueva, produzca un impacto tan profundo, tanto en Jerusalén como en sus líderes religiosos. Estamos hablando de una comunidad nueva, y ya Jerusalén se está viendo impactada, y hay reacciones en sus líderes religiosos. No es una comunidad que pasa desapercibida.
Es una comunidad que el pueblo tiene en gran estima. Y es una comunidad, y esto, mucha atención a esto, es una comunidad lo suficientemente grande como para tener 1000 problemas. ¿Cierto? Porque cuando las cosas son pequeñas, los problemas son, pero cuando las cosas son grandes, los problemas son. Y estamos ante una comunidad que puede tener 1000 problemas, pero que no parece ser así, porque más personas deciden añadirse. ¿Ustedes se añadirían a un grupo que tiene un mundo de problemas? Seamos sinceros. ¿Sí? Creo que no. ¿Sí? Si usted, por ejemplo, le gusta el fútbol, le gusta practicarlo, le dice, venga a jugar con nosotros, pero sabe que todos esos que juegan son una mano de troncos, y está el otro equipo que son unos cracks, ¿a cuál se añade? No, pues añádese a los troncos para ayudarlos. Eso no haríamos, ¿cierto? Definitivamente no haríamos eso, no lo haríamos. Pero la iglesia primitiva, la iglesia en Jerusalén, parece no tener problemas, o por lo menos hasta ahora, o no lo suficientes, porque más personas se añaden. ¿Qué está predicando la iglesia como para que cause esta conmoción? ¿Qué está haciendo esta comunidad como para producir celos en aquellos que son profundamente respetados por el pueblo? Porque los líderes religiosos los tienen en muy alta estima. Pero ¿qué está haciendo esta comunidad como para producir celos en ellos? Ahora, lo interesante del texto es cómo canalizan sus celos el sumo sacerdote y compañía. Versículo 18. Entonces echaron mano a los apóstoles y los pusieron en una cárcel pública. La cárcel para los apóstoles parece una buena solución para detener el avance de la predicación del evangelio. Y puede que hayan encarcelado a otros, pero el hecho de que encarcelen a los líderes de la iglesia primitiva es significativo, porque precisamente están detenidos quienes supuestamente están promoviendo una nueva doctrina. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Versículo 19, pero durante la noche, un ángel del Señor abrió las puertas de la cárcel y sacándolos les dijo, vayan, preséntense en el templo y hablen al pueblo todo el mensaje de esta vida. La cárcel no fue la solución definitiva al problema del cristianismo creciente. No lo fue. Ahora, ¿qué hace significativa esta liberación? ¿Qué hace que sea significativa esta liberación? ¿Que los apóstoles no estén en la cárcel y ya? Bueno, lo que hace significativa esa liberación es el propósito por el cual son liberados. Yo les pregunto, hermanos, ¿cuál sería el propósito por el que Dios permitiría una sanidad en nuestros cuerpos, o un alivio en nuestras emociones, o consuelo en nuestras relaciones? ¿Para estar bien y ya? Creo que todos aquí han oído, quizás lo han oído, de pronto sí, de pronto no, a un tal Charles Spurgeon. ¿Se han oído de él? Creo que sí. Y si usted ha leído su biografía y un poco de su vida, sabe que Charles Spurgeon sufría de gota, una enfermedad terrible. Y esa gota lo llevaba a padecer otra cosa, y era depresión. Y Spurgeon se consolaba a sí mismo al darse cuenta
que la depresión lo equipaba para ministrar con mayor efectividad. ¿Qué hace la depresión con nosotros hoy? Nos anula, nos estanca. O una enfermedad, ¿sí? Cuando estamos bien enfermos, no decimos, ay, voy a ir a trabajar. No, a veces queremos hasta estar postrados en cama, ¿cierto? Porque nos sentimos muy débiles. Pero para Spurgeon, la depresión lo equipaba para ministrar con mayor efectividad. Y miren lo que dijo. Yo iría, dice Spurgeon, yo iría 100 veces a las profundidades, hablando de su depresión, para alentar a los espíritus abatidos. Es bueno que yo experimente la aflicción para saber cómo hablar oportunamente una palabra a alguien que esté abrumado. Tremendo. Y qué bueno sería, hermanos, que el bien que nos ofrece el Señor luego de pasar por adversidad sea para una cosa: para seguir predicando y mostrando a Cristo. Seguir predicando y mostrando a Cristo. ¿Qué fue lo primero que hicieron los apóstoles cuando fueron liberados? Versículo 21. Habiendo oído esto, al amanecer, entraron en el templo y enseñaban. La predicación del evangelio no se detiene. No se detiene. Ahora, siguiendo la narrativa del texto, el encarcelamiento de los apóstoles era para un posterior juicio, el cual se da en confusas circunstancias. ¿Por qué? Porque ellos ya no están en la cárcel. Ya no están en la cárcel. Sin embargo, es necesario juzgarlos. Es necesario. Miren un momento el versículo 22. Pero los guardias que fueron no los encontraron en la cárcel. Volvieron pues y les informaron: encontramos la cárcel cerrada con toda seguridad y los guardias de pie a las puertas, pero cuando abrimos a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el capitán de la guardia del templo y los principales sacerdotes se quedaron muy perplejos a causa de ellas, pensando en qué terminaría aquello. Pero alguien se presentó y les informó: miren, los hombres que pusieron en la cárcel están en el templo enseñando al pueblo. Entonces el capitán fue con los guardias y los trajo sin violencia porque temían al pueblo, no fuera que los apedrearan. Cuando los trajeron, los pusieron ante el concilio y el sumo sacerdote los interrogó. Versículo 28. Les dimos órdenes estrictas de no continuar enseñando en este nombre, y han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas y quieren traer sobre nosotros la sangre de este hombre. Los metieron a la cárcel esperando ser juzgados, pero están afuera, los vuelven a traer y comienza el juicio. No prediquen en ese nombre, les ordenamos. Y la respuesta de los apóstoles es envidiable, envidiable. Versículo 29. Pero Pedro y los apóstoles respondieron: debemos obedecer a Dios en vez de obedecer a los hombres. Después de haber estado en la cárcel, dicen esto. Y entonces, ¿qué hacen? ¿Qué hacen los apóstoles? Predican de nuevo el evangelio. Versículo 29, versículo 30. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien ustedes mataron y colgaron en una cruz. Imagínense esto en pleno juicio, ¿sí? El Sanedrín diciéndole a los apóstoles: no prediquen en ese nombre.
Y los apóstoles diciéndole a los líderes: ustedes mataron y crucificaron al Señor. Wow. A él, versículo 31, Dios lo exaltó a su diestra como príncipe y salvador para dar arrepentimiento a Israel y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual Dios ha dado a los que le obedecen. Los apóstoles, y mucha atención a esto, ¿están conmigo? Los apóstoles siguen siendo propositivos, no reactivos, sino propositivos, porque siguen predicando el evangelio como les mandó el Señor. Si hubiesen sido reactivos, pues lo más sensato a la luz de la cárcel y de las órdenes del Sanedrín es que ¿qué? Es que se hubieran quedado callados, ¿sí? Es cuando nos dicen tal cosa, ¿cierto? Y uno tiene una verdad grande que decir y le dicen a uno por ahí: pero quédese calladito. Pero no sucede eso. El evangelio sigue predicándose. Se sigue predicando. Así que en la progresión de este texto, los líderes religiosos escalan a una nueva reacción. ¿Cuál es la nueva reacción? Versículo 33. Cuando ellos oyeron esto, se sintieron ¿qué? Profundamente ofendidos y querían matarlos. Matarlos. La cárcel no fue suficiente para detener esta obstinación cristiana. La muerte es la solución definitiva. Y es en medio de esa efervescencia condenatoria que llega un consejo casi glorioso. Y ya voy a decir por qué casi glorioso. Y no de la iglesia. ¿De quién viene ese consejo? De los mismos verdugos de los apóstoles. Versículo 34. Pero cierto fariseo llamado Gamaliel, maestro de la ley, respetado por todo el pueblo, se levantó en el concilio y ordenó que sacaran fuera a los apóstoles por un momento. Entonces les dijo: hombres de Israel, tengan cuidado de lo que van a hacer con estos hombres, porque hace algún tiempo Teudas se levantó pretendiendo ser alguien, y un grupo como de 400 hombres se unió a él y fue muerto. Y todos los que lo seguían fueron dispersos y reducidos a nada. Después de él se levantó Judas de Galilea en los días del censo y llevó mucha gente tras sí. Él también pereció y todos los que lo seguían. Y los que le seguían se dispersaron. Por tanto, en este caso les digo que no tengan nada que ver con estos hombres y déjenlos en paz. Porque si este plano acciones de los hombres, perecerá. Pero si es de Dios, no podrán destruirlos, no sea que se hallen luchando contra Dios. Ahora, esto se va a poner bueno, hermanos. ¿Están conmigo? ¿Hay alguien por ahí durmiendo? Espero que no, porque esto está fascinante, esto está muy bueno. Porque quiero explicar por qué no es totalmente glorioso este consejo. ¿Cuál es la parte que no es tan gloriosa? ¿Cómo este consejo no es tan sabio? Cuando Gamaliel cita a Teudas y Judas el Galileo, lo que muestra es que para los líderes judíos de ese entonces, el cristianismo es otra insurrección política. Es otra más. Jesús es otro caudillo, y espero que los padres le expliquen eso a los niños, que es un caudillo. Es otro caudillo con unas ideas religiosas que tienen un impacto político. Y es interesante que muchos a lo largo de la historia, muchos ven a Jesucristo como un guerrillero ejemplar, lo cual es bastante paradójico. Pero el texto nos muestra, o nos va a mostrar, que esa comparación no solo es absurda, sino tremendamente ofensiva. Por ahora,
Permítanme retomar a Teudas y Judas el Galileo. ¿Usted ha escuchado de esos personajes? ¿Alguna vez ha leído de ellos? ¿Qué hicieron esos hombres? Bueno, hay un historiador judío muy conocido de la época apostólica del primer siglo, más o menos, llamado Flavio Josefo. Y él escribió un libro que se llama Antigüedades de los Judíos. Es fascinante, léanlo, muy recomendado. Y en Antigüedades de los Judíos, Flavio Josefo confirma el relato bíblico describiendo a estos hombres como quienes dieron origen a filosofías religiosas que trascendieron al escenario político. No simplemente fueron caudillos políticos, sino que comenzaron por lo espiritual, por ideas espirituales, filosofías espirituales, y luego trascendió al escenario político. Y persuadieron a multitudes para favorecer su causa, aún con violencia. Aún con violencia. Pero el texto es claro. ¿Qué pasó con estos personajes históricos? Porque son históricos. ¿Qué pasó cuando murieron? ¿Qué pasó con sus seguidores? Me gustan las palabras de Gamaliel. Fueron reducidos a nada. A nada. Si Jesús es comparable con estos hombres, entonces se supone que tiene que pasar lo mismo. Tiene que pasar lo mismo, esa es la lógica. Versículo 38. Por tanto, en este caso les digo que no tengan nada que ver con estos hombres y déjenlos en paz, porque si este plan o acción es de los hombres, perecerá. Va a perecer. Pero, y recuerden que hay muchos peros gloriosos en la Biblia, ¿no? Pero, si es de Dios, no podrán destruirlos, no sea que se hallen luchando contra Dios. Si esta ideología cristiana con tinte político es propia de hombres, tendrá que desaparecer. Pero ¿por qué rayos no desaparece? ¿Por qué no ha sido destruido? ¿Por qué? Y es ahí donde llegamos, hermanos, al clímax de la progresión narrativa de este texto. Y está al final del siglo 39. Pero si es de Dios, no podrán destruirlos, no sea que se hallen luchando contra Dios. Hermanos y amigos, la predicación del evangelio prevalecerá porque es de Dios. Qué consejo tan bueno. Qué consejo tan bueno. Algo de sensatez en medio de la necedad y terquedad religiosa judía. ¿Y qué se hace con un buen consejo? ¿Ustedes qué hacen con un buen consejo? ¿Lo rechazan o lo aceptan? Uno lo acepta, ¿no? Uno lo acepta. Sin embargo, los líderes religiosos dicen, démosle otra tunda más por si acaso. ¿Sí? Versículo 40. Ellos aceptaron su consejo y después de llamar a los apóstoles los azotaron y les ordenaron que no hablaran más en el nombre de Jesús y los soltaron. Finalmente, volvemos al principio. Solo que con la prueba de que el cristianismo no es una cuestión de hombres, no es una ideología de un Jesús aparecido, es el evangelio del Dios Todopoderoso y por eso su predicación prevalecerá. Versículo 41. Los apóstoles pues salieron de la presencia del concilio regocijándose de que hubieran sido considerados dignos de sufrir afrenta por su nombre. Y todos los días, en el templo y de casa en casa, no cesaban de enseñar y proclamar el evangelio de Jesús como el Cristo. Wow.
Ya tenemos más idea del texto, ¿cierto? Ahora, ¿qué implicaciones tiene esto para nosotros, hermanos? ¿Cómo nos impacta este texto a nosotros hoy? Y podrían ser muchos, pero quiero compartirles 4 implicaciones. 4 implicaciones de este texto y de la verdad inequívoca de que la predicación del evangelio prevalecerá. Primero, observemos, hermanos, con objetividad cómo la iglesia de nuestro Señor Jesucristo sigue creciendo. Timothy Keller, en su libro ¿Es razonable creer en Dios? Muy bueno. Afirma que el escepticismo en el mundo está en crecimiento, pero también dice que el cristianismo está en crecimiento. Hay cada vez más escépticos, o sea, más incrédulos, como que no, esto del cristianismo no me convence, ¿sí? Hay cada vez más escépticos, pero también hay cada vez más cristianos. Un pecador arrepentido es un miembro más en el cuerpo de Cristo, y esto es obra de Dios gracias a que escuchó el evangelio de vida. Y aquí hay un testimonio un poco más cercano, ¿no? Este pecador pasó de muerte a vida, no por escuchar de un caudillo mártir, sino por oír del Señor de la vida que murió y resucitó. A mí no me interesa seguir a un revolucionario empoderado. A mí me interesa seguir a mi Señor y Salvador, que es el Todopoderoso. Segunda implicación: experimentemos el respaldo de Dios en nosotros cuando estamos en función de la predicación del evangelio. Hermanos, sé que es tremendamente frustrante ver la oposición que tiene la fe cristiana. Nos desanima ver que hasta en nuestros hogares, nuestro cónyuge, nuestros hijos no quieren saber nada de Cristo. Nos desanima ver cómo se promueven ideologías contrarias a la fe bíblica. Es desalentador. Ideologías que sutilmente, de hecho, se han infiltrado en la iglesia. Yo he oído hermanos que le reprochan a creyentes el tener hijos, porque este mundo está terrible, la economía está pésima. Hermanos, ¿vamos a obedecer a Dios o a los hombres? ¿Vamos a dejar llevarnos por ideologías contrarias a la fe bíblica? Eso desanima. Pero en medio de esos indeseables, Dios está con su pueblo que persiste en glorificar a Cristo. La cárcel no pudo con los apóstoles. Y la esclavitud propia de filosofías y determinaciones humanas no van a poder con nosotros, porque Dios nos ha llamado a predicar y a vivir su palabra. Aún, y eso puede pasar, hermanos, prepárense. De hecho, esta mañana orábamos por eso, orábamos porque el Señor nos prepare, porque no estamos preparados. Aún si terminamos en la cárcel, será para el avance del evangelio, porque lo estamos haciendo por obedecer a Dios y exaltar a su Hijo. Y esta idea, hermanos, se une a ejemplos de hermanos entre nosotros que experimentan de primera mano cómo les parece, cómo al mundo le parece absurdo hacer el bien. Hay hermanos aquí entre nosotros,
Y hace poco hablaba con una hermana, ustedes la conocen, ¿cierto? Que está en el escenario político. Y siempre buscando honrar a Cristo, está dispuesta a rechazar todo tipo de prebendas, mermeladas y todo lo que ustedes ya saben que ofrecen en ese mundo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque siempre la respuesta de esta hermana al mundo es: porque eso no glorifica a Cristo. Y para el mundo eso es raro, ¿no? ¿Por qué no acepta este soborno? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Porque al mundo, a lo bueno llaman malo y lo malo llaman bueno. Pero hermanos, experimenten el respaldo de Dios en ustedes cuando estén en función de la predicación del Evangelio. Tercera implicación. Observemos y esto me llama mucho la atención, el desesperado esfuerzo de Satanás y el mundo por destruir el cristianismo. Es desesperado, ¿sí? Es como cuando usted tiene una dolencia y usted no la quiere más, ¿cierto? ¿Usted qué hace? Usted acude a lo que sea, ¿no? Medicinas, tratamientos, lo que sea. Yo no quiero experimentar más esto, estoy agobiado, no quiero más, estoy desesperado. Y hacemos lo que sea. El cristianismo, por así decirlo, y mucha atención a esto, tuvo su inicio con la primera venida del Señor Jesús. Pero realmente la fe en Cristo es mucho más antigua de lo que creemos. Repasemos por un momento la predicación del Evangelio por parte de los apóstoles. Miren el versículo 30. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien ustedes mataron y colgaron en una cruz. A él Dios lo exaltó a su diestra como príncipe y salvador para dar arrepentimiento a Israel y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual Dios ha dado a los que le obedecen. Pedro y los apóstoles apelan al Dios de sus padres, a aquel que prometió al Mesías príncipe desde la antigüedad, desde la caída, allá en Génesis 3, hasta hoy. Se ha querido aniquilar el propósito redentor de Dios. Y si leemos juiciosamente toda la Biblia, vemos que hay un intento angustioso, y esas son las palabras, hermanos, un intento desesperado porque no haya un salvador para el mundo, para que no haya un rescatador de esta humanidad perdida. Por la narrativa del Antiguo Testamento vemos los numerosos profetas caídos por predicar de la esperanza venidera en el Mesías. Vemos a numerosos creyentes en ese Mesías, en el Antiguo Testamento, caer muertos por sus mismos compatriotas y hasta verse en peligro la misma descendencia del Mesías, como lo vemos por ejemplo en Esther. Por los evangelios vemos que los líderes religiosos judíos querían ver muerto a Jesús a como dé lugar. Y ahora muerto, quieren acabar con sus discípulos. Y revisamos la historia y vemos que muchos de los padres de la iglesia son asesinados. Los prerreformadores, siglo XIII, XIV, XV, ser quemados por la Inquisición. Los reformadores, siglo XVI, ser denunciados, exiliados.
Y hasta el día de hoy, como lo veíamos el domingo pasado, a muchos cristianos ser perseguidos en numerosos países. Hermanos, tenemos que hacernos esta pregunta. Es una pregunta objetiva. ¿Qué persona y qué mensaje ha sido el más perseguido, oprimido, resistido, negado que el cristianismo en la historia humana? ¿Cuál otro? ¿Cuál otro? Si usted sabe un poco de historia, se va a dar cuenta que el Islam fue perseguido, ¿cierto?, por las cruzadas cristianas por allá, siglo X, XI, ¿sí? Pero pare de contar. Siglos y hasta milenios de resistencia al plan redentor diseñado desde la eternidad. ¿Por qué? ¿Por qué el desespero de destruir el cristianismo? ¿Por qué? Porque si este plan o acciones de los hombres, perecerá. Perecerá. Cuarta implicación para nosotros. Hermanos, gocémonos por la dignidad de padecer por el evangelio que prevalecerá. ¿Por qué alegrarnos? Lógica bíblica. Porque si padecemos, somos de Cristo. Así de sencillo. No todos padecemos de la misma forma. Pero aprendimos en el sermón anterior la verdad de que todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué? No los que creen en Cristo. Los que creen en Cristo no van a ser perseguidos. Son los que ¿qué? Los que quieren vivir piadosamente. Es decir, los que muestran vívidamente la realidad de su fe. Los que quieren vivir, es algo que se observa, algo que se ve. Esos serán perseguidos. El ser de Jesucristo traerá incomodidad para nuestros parientes. El creer en Jesucristo producirá molestia en los incrédulos que nos rodean. El obedecer a Cristo provocará señalamientos de los que se oponen a la Biblia. El seguir a Cristo nos distingue del mundo y el mundo va a reaccionar. Y quisiéramos que el mundo reaccionara positivamente. Pero solo, y mucha atención a esto, solo reaccionarán positivamente los que son de Cristo. Los que son de Cristo. Y mientras haya pecadores por arrepentirse y volverse a Dios por medio de la fe en Jesús, el evangelio seguirá existiendo. Así que gocémonos por ser participantes del mensaje de la vida indestructible. Gocémonos porque participamos de esa vida, de ese mensaje indestructible. Quiero terminar con esto, porque sé que entre nosotros hay incrédulos y escépticos sentados en este momento. Y yo les pregunto aquí a los incrédulos y escépticos, los intentos de negar la existencia de Dios son abundantes, porque el ateísmo también está creciendo. ¿Sí? Y sé que aquí ustedes como incrédulos o como que no les interesa el evangelio pueden afirmar que el cristianismo tiene sus debilidades y hasta sus contradicciones. Pero la pregunta es,
¿cómo algo de esa naturaleza débil y contraria puede prevalecer? Es una pregunta lógica. ¿No será que hay algo en la fe cristiana que los está llamando a ustedes, incrédulos y escépticos, a sumarse a ella, pues sigue existiendo por encima de toda oposición? Porque si tú vienes aquí sin que te importe lo que predicamos, de pronto vengas hasta obligado. Sabemos que el evangelio es ofensivo para ti, pues te llama al arrepentimiento de tus pecados, porque eres un pecador, que no amas a Dios. Y Dios te llama al arrepentimiento, a que dejes el pecado y a que creas en Jesucristo, en quien tenemos perdón. Entonces la pregunta para ti que eres incrédulo y escéptico es: ¿hasta cuándo te resistirás a Él, a Dios, cuando las evidencias son históricas y convincentes? ¿Qué excusas tienes para no creer en Cristo? Todos como seres humanos pasamos por este mundo con los días contados. Podemos llevar una vida saludable, llena de comodidades, sin ningún problema aparente. Pero hay algo muy cierto que nos espera a todos: la muerte, ¿cierto? Y el evangelio de Jesucristo no ha visto su final, porque proviene de Dios y está esperando a que tú creas, para que cuando llegue tu muerte, llegue realmente la vida y puedas experimentar la eternidad junto a tu Creador. ¿Qué estás esperando para creer en Cristo? Si estás esperando ver al cristianismo destruido, eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Así que es mejor que te humilles y creas que eres un pecador y que necesitas a Jesucristo, pues tú sí puedes terminar destruido.